Los Adeptus Astartes, conocidos como marines espaciales, son los más grandes soldados de la humanidad, forjados como la cúspide del genoma humano. Son el arma definitiva del imperio. Ahí donde están, el enemigo tiembla, y su poder es tal que incluso las fuerzas del caos los codician como trofeos. Pero, ¿cómo comenzó todo? Como una especie de humanos mejorados, con la necesidad de tecnología, armamento, personal y tantos recursos. ¿Cómo han podido existir durante más de 10.000 años? Pero más que nada, ¿cuál fue el plan original para ellos? Bueno, pero antes de sumergirnos en el lore, tenemos que saber cómo nacieron en el mundo real. Warhammer 40.000 fue creado por Games Workshop en 1987 como un juego de guerra con miniaturas. Entre todas, una figura sobresalió rápidamente, el Space Marine. Su diseño, el poder del personaje y más que nada la estética gótica lo convirtieron en el ícono de la franquicia. Durante los primeros 10 años del juego, Warhammer 40.000 definió su identidad como un universo oscuro, decadente y brutal, pero con la segunda edición, por fin, trajo consigo el primer códex de marines espaciales, sentando las bases del lore actual. Las historias se expandieron rápidamente en revistas como White Dwarf, la cual dieron más contexto de su pasado, y en múltiples novelas, lo cual con el tiempo puliría el lore. El éxito del marine espacial era tal que se lanzó su propio juego de mesa completamente nuevo, La herejía de Horus, ambientado 10.000 años antes, un conflicto masivo que revelaría cómo se fundó el imperio, cómo se crean los Astartes y cómo casi todo colapsó. El proyecto de los marines espaciales fue el proyecto más ambicioso militarmente del emperador. Su objetivo era claro: conquistar toda la galaxia en menos de 500 años con una nueva raza de post-humanos diseñados solamente para la guerra. Así, en el año 30.000, el emperador comenzó la conquista de Terra, conocida como las Guerras de Unificación, enfrentando a cientos de naciones tecnobárbaras. Así, usó a sus guerreros truenos, versiones previas de los supersoldados marines espaciales, pero mucho más inestables y con un metabolismo muy acelerado, lo cual los condenaba a una vida muy corta. Por lo tanto, para perfeccionar la idea de los guerreros truenos, en el año 3550, el emperador se aliaría con los cultos Selenar, una civilización femenina de alta genética situada en la Luna, y con su líder y la mejor científica de genética en la historia, Amara Astarte. De esta forma, con Amara liderando el proyecto, nacería el Proyecto Astartes. Esto era para crear una nueva especie de supersoldados, con 19 órganos implantados, fuerza sobrehumana, reflejos aumentados y una conexión neuronal con sus trajes. Medían hasta 2.50 metros de altura y eran capaces de aplastar un hombre con una mano o resistir disparos de alto calibre sin caer. Pero para crear a esta nueva especie no se podía hacer que naciera, se debía forjar. Para convertir a un humano en un Astartes, el imperio debía reclutar niños, entre 10 y 14 años. Aunque algunos capítulos empezaban desde los 5, sus cuerpos, aún en desarrollo, podían soportar mejor los implantes. A partir de los 18 a 21 años, el éxito del proceso es casi imposible. Aún con la edad correcta para el reclutamiento, los niños solamente tenían un 10% de probabilidades de sobrevivir. De todos los implantes genéticos, el más importante era la semilla genética. Cada marine espacial lleva 2 glándulas de semilla genética en su cuerpo, la primera para poder convertirlo, y la segunda se genera con el tiempo dentro del cuerpo del marine espacial. Esto significa que en teoría cada marín puede crear 2 nuevos marines espaciales si a la hora que el marín cae, la semilla se recupera de forma intacta. Esta es la razón por la cual los Astartes se arriesgan en el campo de batalla para recuperar los cuerpos de sus caídos. Su semilla genética es más valiosa que cualquier arma o territorio para ellos. Sin semilla genética no se pueden crear nuevos Astartes y por lo tanto la especie se extingue. Esta sería la razón por la cual el proceso requería demasiado ADN, y el emperador, junto a su compañera Erda, crearía a los 20 primarcas, semidioses genéticos que serían tanto hijos como generales, y una fuente genética para sus propias legiones de Astartes. Esto traería como efecto que cada legión de Astartes recibiría atributos muy similares a los de su primarca, ya sean habilidades, sus capacidades físicas o hasta la forma de pensar. Esto también traería un efecto secundario, y es que al estar conectados psicológicamente con sus primarcas, haría que la mera idea de no seguir órdenes de sus primarcas fuera algo casi imposible.
Sin embargo, la tragedia sucedería. Erda y Amara Astartes se rebelaron. Amara intentó sabotear el proyecto y fue abatida, mientras Erda dispersó a los primarcas por toda la galaxia. Como burla, el emperador nombró a sus guerreros en honor a Astarte, Adeptus Astartes, y su primera misión, aniquilar a los guerreros del trueno, sus inestables antecesores. Todo esto sucedería entre el año 3550 y el año 3800, donde todo cambiaría. Con sus primarcas perdidos, el emperador lanzó oficialmente en el año 3800 la Gran Cruzada, y en la gran ceremonia de lanzamiento, el emperador diría su discurso y sus famosas palabras sobre sus marines espaciales. Ellos no conocerán el miedo. Así, 20 legiones fueron creadas, aunque 3 de ellas, los lobos espaciales, salamandras, la Legión Alfa, se mantendrían ocultas por un tiempo más debido a que el emperador quería hacer más experimentos con su semilla genética. Aunque esto duraría poco tiempo antes de que las 3 legiones se unirían a las otras 17 en la Gran Cruzada. Con esto, a medida que la Gran Cruzada avanzaba, los primarcas eran encontrados. Cada uno fue puesto al mando de su legión, lo que aceleró la expansión y aumentó la producción de marines. Así, en los siguientes 200 años que duró la Gran Cruzada, los mundos conquistados, más que pagar tributo, se les pedían hombres, mujeres y recursos para el esfuerzo bélico. Y así nació una peligrosa costumbre, la humanidad al servicio de las legiones astartes. Para el año 31.000, el Imperio había conquistado la mayor parte de la galaxia. Las razas más peligrosas, como los orcos de Ulanor y los Rangdan, fueron aplastadas, aunque a un alto costo. Contra las 3 guerras contra los Rangdan, se perdieron 2 legiones enteras. Con la cruzada por fin finalizada, el emperador regresó a Terra para concentrarse en su plan secreto y le cedió el poder militar a su hijo favorito, Horus, quien se convirtió en el señor de la guerra. Pero con el cambio del enfoque del imperio, el cual ya había terminado la Gran Cruzada, se le empezó a pedir un cambio a los mundos. Ahora los nuevos mundos debían pagar más impuestos, menos poder militar, más mercado. Los astartes comenzaron a sentirse traicionados. Sus naves se llenaron de historiadores civiles. Y con ellos y las historias que se contaban sobre la Gran Cruzada, el pueblo que una vez los alabó, ahora empezó a temerles. Pero la semilla de la traición ya estaba plantada. 47 años antes del final de la Gran Cruzada, en el año 30.953, la Legión de los Portadores de la Palabra, en secreto, ya se habían rendido ante el caos y de forma hereje empezarían a mandar capellanes a otras legiones para crear logias de guerreros. Esas logias eran círculos o grupos abiertos donde los marines podían juntarse para hablar sin importar el rango, y aunque parecía una buena idea, más que nada, fomentaba al resentimiento. Muchos astartes pensaban que serían descartados de igual forma que los guerreros trueno, y que sus conquistas solo serían entregadas a burócratas en Terra. Pero todo cambiaría. En el año 4 del milenio 31, Horus Lupercal sería apuñalado por una daga del caos, y gracias a esto, los dioses del caos tomarían poder sobre él. Y así, Horus, el señor de la guerra, se volvería un traidor. Él convencería a 9 de sus hermanos para traicionar al emperador, y juntos serían 9 legiones traidoras. Cada legión purgaría a sus elementos leales, y así, en el milenio 31, en el año 6, la herejía de Horus oficialmente empezaría. La razón de los traidores era sencilla. Ellos querían tomar el imperio que ellos mismos habían conquistado y regresar a la humanidad a sus viejas costumbres de servir a las legiones. En el año 14 del milenio 31, la herejía terminaría. Los leales vencerían, pero a un precio brutal. El emperador quedaría confinado a su trono dorado. Muchos primarcas desaparecerían, y las legiones pasaron de tener 100.000 astartes cada una a no más de 10.000. Solo los ultramarines habían quedado con una fuerza real, con aproximadamente 300.000 unidades de astartes. Pero para evitar otra rebelión, el imperio impuso el Codex Astartes, que dividía cada legión en no más de 1.000 capítulos, con 1.000 marines cada uno organizado en 10 compañías, cada uno con 100 astartes. Mientras tanto, los traidores habían corrompido su semilla genética, por lo cual se verían obligados a robar semilla genética pura de los leales. Aún así, después de la herejía, los marines espaciales no solo fueron fragmentados en 1.000 capítulos, también se convirtieron en algo mucho más, una facción militar autónoma dentro del imperio.
Aunque luchan por el imperio, no están bajo su control directo, no obedecen órdenes del Administratum, ni del Inquisitorium, ni siquiera del Adeptus Terra. Cada capítulo es leal y soberano, con su propia jerarquía interna, sus leyes y sus propios objetivos. Los marines espaciales sirven al imperio, pero no le responden directamente. El mando de cada capítulo recae en el maestro de capítulo, apoyado por capitanes de compañías, los capellanes y los bibliotecarios. Solo ellos pueden decidir si el imperio merece de su intervención. En tiempos de necesidad, pueden colaborar con otros órganos imperiales o ignorarlos por completo. Pero a pesar de su independencia, los capítulos deben mantener al menos relaciones funcionales con dos grandes instituciones. La primera, los Adeptus Mechanicus. Los marines dependen del Mechanicus para fabricar armas, naves y armaduras. A cambio, deben entregar regularmente un tributo genético, una cantidad de semilla genética pura. Este pago sirve como método de dos cosas: evitar que el capítulo crezca sin límite y permite al Mechanicus crear nuevos capítulos cuando otros son destruidos. La segunda institución es con el Administratum. La vasta burocracia imperial puede ofrecer recursos, acceso a mundos forja o ayuda logística, pero de nuevo, ningún capítulo está obligado a obedecer órdenes. Pueden negociar o rechazar o incluso ignorar por completo cualquier solicitud imperial. Y así recaen dos formas de operación. La primera son los capítulos asentados. Ellos tienen comúnmente un mundo natal, desde donde reclutan, entrenan y fabrican sus armas. Poseen propias forjas, fortalezas y sistemas de defensa. Esos capítulos comúnmente solo operan dentro de su sector, mientras que la otra forma de capítulos son los capítulos errantes. Son flotas nómadas que vagan por la galaxia sin hogar fijo. Sobreviven saqueando planetas leales con consentimiento o sin él, para obtener reclutas, combustible, armamento y esclavos. Algunas veces piden recursos, otras, más que nunca, los exigen. Los capítulos como los Carcharodones son famosos y temidos por llegar y saquear por completo mundos imperiales leales, ya que para ellos se trata de proteger al imperio a su propio modo. Esa es la razón por la que son temidos por sus enemigos, al igual que por sus aliados. Pero, ¿qué pasó con los marines del caos? ¿Y qué fue de ellos? Cuando los marines traidores fueron derrotados al final del asedio a Terra en el año 14 del milenio 31, no aceptaron la derrota. Para ellos, la guerra no terminó, solo cambió de forma. No perdimos, simplemente retrocedimos para continuar con esta guerra eterna. Los marines del caos, conocidos como Astartes traidores, son antiguos guerreros leales que han sido corrompidos en cuerpo y alma por los poderes del caos. Aunque no todos rinden culto al caos, todos están marcados por él. El simple hecho de saber sobre el caos y haber tenido contacto con él hace que el simple acto de pronunciar el nombre de uno de los dioses puede otorgarle al individuo bendiciones, como fuerza, resistencia, mutaciones y más que nada la locura. Pero hay un precio que pagar. La semilla de los traidores está corrupta. Algunos, como los Señores de la Noche o la Legión Alfa, evitan adorar abiertamente al caos y aún así su semilla sigue siendo relativamente pura, aunque con el tiempo, el desgaste y la contaminación del warp la degeneran lentamente. Pero otros traidores, como los hijos del emperador, han abrazado al caos por completo. Su semilla genética está tan mutada que crear nuevos marines es casi imposible, y cuando lo logran, los Astartes retienen los recuerdos del portador anterior. Así, ellos creen que son veteranos de la Gran Guerra, aunque hayan nacido el día de ayer. Con el paso de los milenios, los traidores han ido perdiendo números. Por esto, la mayoría opera en bandas de guerra, flotas piratas compuestas por 10, 50 o cientos de Astartes del caos. Sin embargo, algunas bandas han alcanzado miles de guerreros, capaces de invadir sectores completos, arrasar con capítulos leales y robar semillas genéticas para crear nuevos Astartes corruptos. Así, continúan existiendo. Pero incluso los marines traidores tienen dos formas principales de operar. La primera, los que viven en el Ojo del Terror o ahora la Cicatrix Maledictum. Estas regiones disformes funcionan como refugios para las legiones traidoras. Con la ayuda del Mechanicus Oscuro, tienen acceso a planetas, sistemas industriales y una tecnología que en la mayor parte de los casos supera a la del Imperio. Con forjas demonios, mutantes y máquinas impensables, son capaces de crear un gran poder militar. La segunda forma de operar son las bandas de guerra nómadas, flotas vagabundas que se lanzan al espacio leal como lobos hambrientos, asaltan mundos, capturan aspirantes jóvenes, roban semillas genéticas y saquean recursos. Cada ataque en sí no es solo destrucción,
es una inversión en su supervivencia. De esta forma, la guerra continuaría por 10.000 años, hasta que en el año 999 del milenio 41, Abaddon, el saqueador, antigua mano derecha de Horus, logró abrir la Cicatrix Maledictum, una grieta disforme que partió la galaxia en dos. Los marines espaciales estaban al borde de la extinción, hasta que el primarca, Robert Guilliman, regresó y con él el proyecto Primaris. Los marines Primaris son más altos, fuertes, con 3 nuevos órganos, mejor armamento y tecnología jamás antes vista. Por primera vez en milenios, los Astartes tienen refuerzos leales y listos para expandirse. Pero el enemigo también evoluciona. Los marines del caos han aprendido a purificar su semilla con el apoyo de Fabius Bael, y lo que venga después será mucho más brutal que todo lo anterior. Espero que el video les haya gustado. Gracias.